Hola, muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener una pequeña reflexión sobre algunos autores relevantes en cuanto a lo que es el pensamiento político. Y vamos a iniciar con lo que fue John Stuart Mill. Él nació en 1807 y murió en 1873, ¿verdad? Es un pensador muy relevante en diferentes ámbitos, en la parte económica, en la parte política. Fue uno de los principales defensores del voto femenino, tal y como se puede ver en el gráfico. Él fue uno de los principales promotores de lo que fue el voto femenino en Inglaterra y fue caricaturizado en su momento por este motivo. Bueno, generalidades de la vida de John Stuart Mill. Básicamente él fue educado desde muy pequeño, ¿verdad? A los 3 años ya tenía conocimiento de griego y a los 8 ya tenía amplias lecturas sobre historia y otros temas de interés social. Desde niño fue designado como maestro de otros niños. Él se le asignó a la altura de los 8 años más o menos de empezar a educar a los niños más pequeños de la familia. Esta educación y esta formación fue muy dura y en su momento pues él llegó a escribir lo siguiente de su padre, ¿verdad? Y decía: los hijos de mi padre ni le amaron a él ni sintieron ningún tipo de afecto por nadie más. Le tenía demasiado miedo como para que pudiera expresarme de forma franca y carecía de voluntad propia porque estaba tan acostumbrado a que se me dijera lo que tenía que hacer, que adquirí la costumbre de dejar que mi responsabilidad como agente moral la detentase mi padre. Muy interesante lo que aquí reflexiona, ¿verdad? Él empieza a tener esas reflexiones de que en una sociedad controlada, en un mundo en el que él no tenía la oportunidad de decidir qué era lo que quería hacer, qué era lo correcto, que no era lo adecuado, él decidió simplemente poner toda la carga moral sobre su padre y empieza a tener estas ideas que vamos a ver que a futuro van a repercutir en su pensamiento político. En su adolescencia, pues las lecturas sobre filosofía, Aristóteles, entre otros filósofos, ¿verdad? Historia, griego y latín, así como la introducción en temas económicos con Adam Smith y David Ricardo, quien era un cercano amigo de la familia, ¿verdad? Estos eran economistas, así como posteriormente, ya siendo un hombre, intercambió cartas con el sociólogo Conte. Por lo que vemos, pues él estaba muy interesado en las ciencias sociales, ¿verdad? Lo que es economía, lo que es sociología. Y al crecer se transformó en un positivista liberal y fue electo a la Cámara de los Comunes, donde entre otras cosas promovió el voto femenino. Un positivista liberal que pronto empezaría a tener sus frutos con muchas de las obras y de las ideas que él dejó por escrito, ¿verdad? ¿Cuáles eran las preguntas que él abordaba, verdad? Por ejemplo, ¿puede haber una democracia si el pueblo no está educado para salvaguardarla? Entonces les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Puede haber una democracia si el pueblo no está educado para salvaguardarla? Otra pregunta: ¿es necesario que los gobiernos promuevan la formación moral de su ciudadanía o es en el ámbito privado? Otra pregunta: ¿por qué es importante la libertad en un régimen democrático? ¿Y cómo se combina eso con un sistema representativo donde solo unos pocos nos gobiernan? Como vimos en clases anteriores, estas preguntas son propias de la filosofía política, ¿verdad? Porque es aquí donde empiezan las incógnitas, esas preguntas que tienen que ver con la forma en la que gobernamos, en la que se nos gobierna y en la forma en la que constituimos los estados. Eh, bueno, John Stuart Mill fue un hombre que tuvo muchas ideas, ¿verdad? Entre ellas, después de haber planteado estas preguntas, ¿verdad? Algunas de estas preguntas las hemos discutido en nuestro país en varias ocasiones y igual aquí en temas, por ejemplo, sobre el tema de la educación, el tema de la moralidad, ¿verdad?
Hace unos días comentábamos en clase el tema de que clases como moral y cívica pues han ido perdiendo la relevancia que tuvieron en algún momento, ¿verdad? Las formas de democracia, son preguntas que siguen rondando, ¿verdad? Eh, las primeras dos, digamos que las tratamos cada vez que tenemos algún tipo de reforma en la ley de educación y nos planteamos cuál debería ser la relación del Estado con la educación. Stuart Mill concedía la política democrática como un mecanismo fundamental para el desarrollo moral de los individuos y creía que la participación política junto a una educación adecuada era esencial para la formación de los buenos ciudadanos. De no ser así, el poder administrativo se extendería progresivamente y los ciudadanos carentes de información serían cada vez menos capaces de controlar a los poderosos. Es muy interesante, aquí John Stuart Mill está diciendo, ¿verdad?, que el Estado, en la medida en la que se le diera poder, sí va a ser más y más y más grande y los ciudadanos, al igual que él de niño, ¿verdad?, no iba a tener poder sobre el Estado. Cada vez los poderes de la ciudadanía iban a ser restringidos. Entonces, él estaba interesado en esto, dice. Una verdadera democracia parecía ser un buen mecanismo para contrarrestar la burocracia, evitar la rutina organizativa y defender la libertad individual. En el ensayo sobre la libertad, Mill establece como nota definitoria el concepto de libertad, la individualidad. Realizar la individualidad es desarrollar todas las capacidades que cada uno tiene y para que ésta pueda desarrollarse requiere de dos condiciones, libertad y variedad de situaciones. En esta lucha que tiene Stuart Mill contra el crecimiento del aparato burocrático del Estado, él está muy preocupado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el individuo está perdiendo esa capacidad de decidir sobre una gran cantidad de situaciones en su vida. Y dice, bueno, si el Estado sigue creciendo, el Estado va a llegar a un punto en el que todo lo va a burocratizar. Interesante, en nuestro país, por ejemplo, para constituir una empresa, se requiere de muchos documentos, de muchos trámites, de pagos, de visitar varias oficinas, digamos, la Cámara de Comercio, hay que visitar lo que es la DEI, hay que pedir permiso para poder emitir un talonario de facturas, posteriormente hay que estar emitiendo una declaración de impuestos sobre la venta mes a mes, impuestos sobre la renta mes a mes. Entonces, el comercio se complica, ¿verdad? Y esto, entre otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, las universidades, una vez que usted se gradúa, el título tiene que ser validado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dije yo en Stuart Mill, en ese momento él estaba preocupado porque esa burocratización del Estado estaba cada vez más fuerte. Entonces, él decía, no, debemos de promover las libertades individuales de modo de que el individuo sea el que tome la posesión y esté en control de la mayor cantidad de situaciones. Para el cultivar la individualidad es afirmar la posibilidad de ser diferente, y esto lo quiere Mill tanto para las personas intelectualmente cultivadas como para los que no lo estén. Como se ha comentado antes, y pese a su distinción de los placeres, no encuentra ninguna razón para que toda la existencia deban estar cortadas por el mismo patrón. Individualidad es sinónimo de originalidad. Por eso Stuart Mill protesta constantemente contra el hecho de que las reglas legales y sociales estén demasiado a menudo determinadas puramente por lo que gusta y no gusta a la sociedad, y señala que estos gustos muchas veces son irracionales o se fundan en la ignorancia. Individualidad se opone a la mediocridad. Eh, Interesante, ¿verdad? Que las decisiones democráticas en un pueblo inculto, en un pueblo que nos educa, puede estar basada no en razonamientos que tengan que ver con la realidad, sino que con los gustos. Y dice él que la individualidad no es lo mismo que mediocridad y se opone a la mediocridad, ¿verdad? Porque es ese ciudadano culto, educado, informado, bueno, que debe de tener parte en la toma de decisiones y en esa construcción de la individualidad. Dice, pero para mí esto supone asumir el valor de la tolerancia, la cual implica una cierta falta de respeto
Tolero tus creencias a pesar de que sé perfectamente que son absurdas y no tienen sentido. Sin embargo, sin tolerancia desaparecen las bases de una crítica racional. Podemos discutir, atacar, rechazar, condenar con pasión, pero no podemos exterminar al oponente, ya que esto significaría destruir lo bueno y lo malo, equivaldría al suicidio intelectual de toda la sociedad. Por eso Stuart Mill insiste en que el respeto escéptico para las opiniones de nuestros adversarios es preferible a la indiferencia o al cinismo. Un respeto escéptico, volvemos a este término, ¿verdad? Escepticismo es que yo no te creo, me parece que no tenés una buena base epistemológica, me parece que no tenés fundamentos en tu, pero aún así yo respeto que puedas emitir esa opinión. ¿Por qué? Porque de otra manera, si yo no soy tolerante con las ideas de los otros, esto puede llevar a un suicidio intelectual, decía Stuart Mill. Y como John Stuart Mill, como vimos al inicio, había sido formado bajo la tutela de su padre James Mill y de su preceptor Jeremy Bentham, según los principios de la doctrina utilitarista, cuya idea central es que la bondad de una acción debe juzgarse en función de si tiene o no procurar la felicidad para el mayor número de individuos. Sin embargo, Mill, en lo que supuso un giro espectacular, pensaba que este principio en ocasiones se utilizaba para conculcar los derechos individuales en nombre del bien común y de manera especial la libertad. Aquí podemos ver, ¿verdad? Ya habíamos visto otros autores en los que estaba este giro, ¿verdad? Del comunitarismo, de ese pensamiento en el bien común, en decremento del individuo, ¿verdad? Entonces vienen estos nuevos pensadores que dicen, no, si de repente no necesariamente el individuo tiene que sacrificarse por el bien común. ¿Por qué si alguien no quiere hacer algo, tiene que estar obligado a hacerlo? Entonces, él empieza a hacer ese cuestionamiento, ¿verdad? Y pasamos de esa filosofía política antigua a la modernidad, donde el individuo se vuelve parte fundamental y central de la vida política. No puede obligarse a un hombre a hacer o no hacer una cosa, porque esto fuera mejor para él, porque esto le haría más feliz, o porque en opinión de los demás esto sería más prudente o justo. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su espíritu, el individuo es soberano. Repito, según Stuart Mill, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Esta doctrina, el principio del daño como fundamento para la existencia de libertad y por lo tanto como prerequisito de un buen gobierno. Es decir, recordemos lo que se planteaba con el Leviatán, ¿verdad? El Estado estaba constituido para que en la entrega de las libertades nosotros pudiéramos vivir en paz y tener un grado de seguridad que no lo tendríamos en el caso de ser plenamente libres. ¿Por qué? Porque de repente se planteaba, ¿verdad?, que íbamos a caer en la anarquía, en una completa ingobernabilidad. Entonces, al tener ciertas reglas dentro de la sociedad, debe de conservarse la mayor cantidad de libertad, pero siempre resguardando la individualidad, es decir, la capacidad de los individuos de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su espíritu, sobre sus creencias, ¿verdad? No se debe de obligar a los seres humanos a actuar de una manera o a pensar de cierta manera. Para Stuart Mill, el hombre debe de tener soberanía sobre estos ámbitos. Bueno, aquí vimos algo de liberalismo, ¿verdad? El liberalismo es algo bastante amplio, podríamos tener un curso entero sobre liberalismo y sobre pensamientos liberales, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a hablar sobre otro de los actores importantísimos de la historia moderna, en el que hasta el día de hoy tiene un profundo ¿cómo se podría decir?, influencia sobre el pensamiento político, económico del mundo, que es Carlos Marx. Carlos Marx nace en 1818 y bueno, aquí en la imagen lo que nosotros tenemos es
la celebración de los 200 años que le hacen en China, ¿verdad? Y de al lado es una pequeña estatua que le hacen al señor Carlos Marx. Eh, el pensamiento de Carlos Marx en el mundo ha sido fundamental y es necesario para entender la historia moderna del mundo. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas estampillas, uno de Cuba en 1983, otra en Corea y otra que fue aquí en la Unión Soviética. Es muy importante recordar y resaltar, ¿verdad?, de que en base a las teorías y al pensamiento marxista se fundaron muchos de los partidos y muchas de las ideologías que posteriormente tomarían el control de la mitad del mundo. Y en la actualidad el Partido Comunista Chino se sigue sintiendo marxista en una versión bastante moderna, bastante alejada, digamos, de esos primeros intentos comunistas que hubieron con la revolución bolchevique, con la primera, segunda, tercera y cuarta internacional comunista, pero que sigue siendo de suma importancia en el mundo, ¿verdad? Sigue siendo muy relevante Carlos Marx en el mundo. Muchos de los escritos de Carlos Marx, entre ellos el Manifiesto Comunista y el Capital, hace un análisis profundo del sistema capitalista, ¿verdad? Hace un análisis profundo del sistema capitalista y dice de que la historia tiene una especie de reglas, hay reglas históricas, ¿verdad? Donde de un sistema económico vamos a pasar a otro sistema económico, por ejemplo, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y el capitalismo dice, pues, va a engendrar a su sepulturero, que es el proletariado pues son los trabajadores, ¿verdad? Que en una revolución van a sepultar al capitalismo y va a surgir el socialismo como camino hacia el comunismo, ¿verdad? Esta pequeña historia provocó grandes revoluciones a lo largo del mundo, hablando de la revolución china, revolución rusa, revolución cubana, revolución en Vietnam, y básicamente durante una buena parte del siglo pasado, la mitad del mundo estuvo controlada por países que se decían ser marxistas, ¿verdad? Entonces, no es para menos lo que él escribe, tuvo un profundo impacto sobre los países a nivel de mundo, ¿verdad? Bueno, entre varias ideas, allá por 1864, señala que la alienación no es más que el resultado del capitalismo, dice, y hay que resaltar que la forma de alienación de Marx es el contexto social puesto a que se desarrolla en función de un sistema que supone un ejercicio de poder, que le impide al sujeto medio social pensar libremente con relación a ese poder. Esta prohibición deriva a un distanciamiento del hombre de sí mismo, convirtiéndolo en un autómata. A esta alienación se le suma la económica que tiene dicha persona. Se enfrenta al hecho de que los demás se aprovechan del producto de su trabajo, el cual no tiene acceso ni derecho. La política que marca una línea entre el Estado y la sociedad. La social simboliza la repartición de clases y la de ahí se desprende la alienación ideológica sustentada en lo religioso y lo filosófico. Carlos Marx propone, ¿verdad?, de que los trabajadores están alienados. ¿Y están alienados por qué? Porque no tienen control sobre los medios de producción, no tienen control sobre las decisiones que se toman sobre su vida, ¿verdad? Que son alienados en lo religioso, que son alienados en lo social, que son alienados en lo económico. Y son alienados por medio de la política, del sistema económico capitalista y también del sistema religioso que en ese momento imperaba. Marx tiene una famosa frase que dice, la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿qué es el opio? Pues el opio es algo que adormece, es algo que va en contra del desarrollo intelectual de las personas, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver que esta es una de las grandes críticas. ¿Por qué? Porque se persiguió de manera
horrorosa, se podría decir, al cristianismo, al budismo, y a diferentes corrientes religiosas en los países marxistas. Y fue una de las cosas que más se le criticó a la puesta en práctica del comunismo, del marxismo. Estos términos no son equivalentes, ¿verdad? Pero el marxismo-leninismo que posteriormente se introdujo y que es el más, digamos que es la fuente de comunismo que más se ha implementado a lo largo del mundo, en su puesta en práctica promovía estados ateos. Entonces, como el estado era ateo, no se podían, muchos de los grupos religiosos fueron perseguidos, ¿verdad? Y también él, no solamente en la filosofía, sino que también en la economía y también en la sociología. ¿Por qué? Porque Marx no estudió sociología, pero se enfocó en algunas teorías y conceptos que permitieron explicar modelos sociales y políticos, como es el materialismo histórico, dialéctico, alienación y la lucha de clases dentro de la sociedad. Marx sostiene que el tipo de sociedad capitalista, el trabajador, no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. Lo primero es dueño de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo, y el segundo es propietario del capital o instrumentos de trabajo. Ambos tienen una relación al ser el capitalista quien contrata al obrero por una determinada cantidad de horas diarias a cambio de dinero. En esta relación es donde Marx considera está el secreto de la producción capitalista, que despojando al productor de su producto se hace ver como una criatura independiente de quien la haya producido. Así es como el obrero considera que el producto de su trabajo no le pertenece porque vendió su fuerza de trabajo para tener una paga y mantener a su familia. Esto se le conoce como trabajo enajenado, como aporte de Marx. Su contribución principal al pensamiento sociológico es la perspectiva denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. Sus nociones del cambio tienen sus raíces en los textos de un filósofo llamado Hegel, ¿va? Que desarrolló el concepto de dialéctica. Esta noción se basa en la idea de que todo lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción, pero que una nueva forma surgiría de sus cenizas. Marx dice, ¿va? Como el trabajador vende su fuerza de trabajo, lo que produce al estar enajenado siente que no le pertenece. Por ende, este es el origen de la acumulación capitalista. Y al tener una línea dialéctica, un materialismo dialéctico, donde dice todo lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción, entonces dice él, esta enajenación va a provocar la indignación de los trabajadores que un día se van a levantar y van a tomar el poder, y van a tomar los medios de producción, y van a expropiar al capitalista que por años los ha explotado. Y esto es lo que dice Marx y lo que plantea en su momento, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar. Dice, es por esto que Marx es convencido de que no se puede percibir a la sociedad moderna sin comprender la evolución de un sistema económico. En conclusión, el marxismo se basa principalmente en los criterios de la lucha de clases, concepto definido por primera vez en el Manifiesto Comunista, en donde se señala que la historia de la humanidad, vista desde una visión dialéctica, se ve desplegando en relación a la interacción de las clases sociales, la división del trabajo y las refutaciones que se presentan en el sistema. Y es por esto que la teoría marxista propone como objetivo final del proceso revolucionario el comunismo, con la finalidad de romper el esquema explotador capitalista. Marx dice, o sea, los capitalistas, si les proponemos compartir lo que tienen, no lo van a hacer por cuenta propia. Entonces es necesario una toma del poder por parte de los trabajadores en una lucha que si de ser posible tiene que ser armada, ¿verdad? Y propone la lucha de clases. Bueno, el comunismo fue evolucionando, ¿verdad? Después de Marx vienen otros pensadores, por ejemplo Lenin, estamos hablando de Lenin, Trotsky, Gramsci, Stalin, Mao. Entonces,
pero básicamente el que más, digamos que tuvo una fuerte influencia en su momento fue el marxismo-leninismo, que fue el que se instaló en Rusia en su momento, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el comunismo que también tiene una influencia marxista, que es los maometanos o los chinos, en su momento ellos hicieron un giro que sería bueno que abordáramos en clase, ¿verdad? Pero básicamente ellos no siguieron la misma línea de la URSS. Bueno, ¿cuáles son las críticas al comunismo? La instauración de una dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado tomaría el poder por la fuerza, ¿verdad? No habría una forma de hacerlo de manera diferente, ¿verdad? Porque imagínense que ustedes vayan donde el empresario y le digan, bueno, entrégueme todo lo que usted tiene y lo vamos a repartir entre los necesitados. Probablemente no lo va a aceptar de muy buena manera, entonces los trabajadores van a instaurar una dictadura donde sean ellos organizados los que tomen el poder y los medios de producción. Entonces, esta dictadura necesariamente es violenta. La expropiación y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, lo que comentábamos, el ateísmo de Estado. En, la religión o las creencias en Dios son creencias profundamente arraigadas en las raíces de la cultura de todas las naciones del mundo. Entonces, ¿qué sucede? El marxismo, al tener un ateísmo de Estado, no logra imponer por la fuerza o erradicar esa idea de Dios que tenían las personas dentro de los estados socialistas. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que hacerlo por la fuerza, entonces empiezan a perseguir a los monjes, empiezan a quemar lugares de culto, libros, asesinar personas, perseguir personas. ¿Por qué? Porque es bien complicado que usted le quite esas tradiciones a las personas. Es muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Suprimir las clases sociales. Esta es una de las grandes críticas. ¿Qué pasa? Una vez que la burguesía es quitada del poder, el que tiene el poder es el Partido Comunista. El que iguala necesariamente está por encima de los igualados, ¿va? Es decir, a las personas que está igualando. El Estado, es decir, está bien, podemos decir, bueno, nos vamos a organizar de modo tal que las personas que nos gobiernen siempre velen por el bienestar de todos, pero es esa planificación y esa supresión de clases obligada hace muy complicado aplicarlo, o sea, en la práctica, en la vida diaria, digamos, en la práctica de la vida. Y lo otro, ¿verdad?, es que han existido formas de comunismo democrático, abogaban por la instauración de regímenes dirigidos desde arriba, e incluso ideologías cercanas socialmente al comunismo, como la teología de la liberación, que eran cristianas y no ateas. Algunos argumentos contra el comunismo es que al no existir un mercado libre que regule los precios, no existe modo de alcanzar un mercado estable. Es decir, en ese ánimo, por ejemplo, de que el pan fuera barato, entonces regulábamos el precio del pan, pero el precio del trigo no. Por ejemplo, en la Rusia se llegó a dar el caso de que se le daba pan fresco, recién horneado, a los cerdos, en vez de darle trigo. ¿Por qué? Porque como el trigo no estaba regulado y el pan sí, entonces resultaba más barato para el criador de cerdos comprar pan. Entonces era un despropósito, era una pérdida exagerada de recursos. Lo otro es que es muy difícil mantener una planificación central, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Ellos necesitaban poder controlar hasta la última acción económica que hubiera dentro del territorio comunista. Esto es muy difícil, para poder hacer una planificación. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la información a ellos de que Juan le quería vender un cerdo a Benito y Benito le quería intercambiar un par de cabras y bueno, ¿cómo vamos a controlar el comercio y la economía a nivel de todo un país? Es muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Aparte, por ejemplo, planificamos cosechar 1000 hectáreas de maíz,
pero no tuvimos suficientes lluvias, tuvimos cuestiones que pasaron en el camino que impidieron estas cosechas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a lograr, verdad? Porque no es difícil hacer una planificación centralizada. Y también el tema de la tecnología, ¿verdad? Hay muchos aspectos de la vida que van cambiando por medio de desarrollos tecnológicos. En la actualidad estamos viendo, ¿verdad? Muchas de las clases que antes necesariamente eran presenciales, actualmente las hacemos en virtualidad o tenemos algunas otras posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, la planificación en términos educativos en la actualidad es muy difícil y diversa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas opciones. Entonces los avances tecnológicos hacen que las planificaciones sean complicadas también, por ejemplo en el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo de los medios de transporte, etcétera, ¿verdad? Y la relación entre la Iglesia y el Estado en países socialistas han sido tensas en la mayoría de los casos, llegando a la represión de la libertad religiosa. Es complicado para el comunismo que promueve este Estado socialista y ateo, en el que no hay una creencia en un Dios superior o en un ente superior, ¿verdad? Porque las personas están muy acostumbradas por costumbre y por tradición a tener una religión y fue muy complicado el hecho de poder hacerlo y de hecho no lo consiguieron, ¿verdad? No lo han logrado. ¿Qué sucede? La revolución y la lucha de clases, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Estos escritos de Marx promovieron a lo largo del mundo una gran, esa crítica al sistema capitalista, ¿verdad? Donde la pirámide, pues podemos ver ahí en el centro de la pirámide a los militares, a los religiosos y hasta arriba pues a los reyes y los empresarios y los burócratas pues que tienen una gran vida sobre el sistema, los trabajadores, ¿verdad? Que se ve que se están sublevando, se están relevando, ¿verdad? Y también tenemos pues los héroes latinoamericanos y los héroes a nivel de los movimientos socialistas latinoamericanos y a lo largo del mundo, ¿verdad? Se promovió y se inspiró en esta lucha de clases muchas de las revoluciones y muchos de los movimientos guerrilleros a lo largo del mundo. Entonces, eh, fue Marx un pensador muy importante, ¿verdad? Y sigue vigente al día de hoy. Es necesario leerlo para comprender la historia de la humanidad, no solamente de Alemania o no solamente de Rusia, sino que en la actualidad, ¿verdad? Bueno, como sabemos, todas las teorías normalmente son rebatidas, ¿verdad? Hay una de las teorías que viene del liberalismo, eh, que es los libertarios y su crítica al marxismo, ¿verdad? En la actualidad, pues, estamos viendo una fuerte lucha ideológica donde una especie de izquierda más de índole cultural eh, está tomando el poder a lo largo del mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, pues en la actualidad tenemos un gobierno de izquierda que promueve ciertas agendas, que promueve ciertos formas de pensamiento, tiene líneas, por ejemplo, que pueden ser tomadas a bien o para mal por diferentes personas, ¿verdad? La izquierda actual tiene un contrapeso que son los libertarios, entre otros, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a abordar un poco sobre los libertarios y su crítica al marxismo y a las formas de pérdida de libertad, digamos, en los estados. Existen algunos principios de justicia en el libertarismo, como es el principio de libertad, el principio de propiedad y el principio de autonomía contractual. Uno de los propulsores o de los más citados dentro del movimiento libertario es Alberto Vanegas Lynch. Define lo siguiente: el liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Esto implica que el uso de la fuerza va a ser solo con carácter defensivo y nunca ofensivo, y la prueba o el test no es la tolerancia con las personas que comparten nuestro proyecto de vida, sino con las personas que disienten con nuestro proyecto de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que en un país o en un ámbito libertario, cada quien debería de vivir y organizarse como quiera.
Por ejemplo, en un ámbito libertario, si alguien quiere tener una comuna o un territorio comunista donde todos compartan lo producido, donde todos sean iguales, bien. Si alguien quiere ser socialista, bien. Que alguien quiere ser católico, bien. Que alguien quiere ser evangélico, bien. Siempre y cuando se respete el proyecto de vida del prójimo. Bueno, ¿cómo se va desarrollando esta visión, verdad? Como ya vimos, los principios de justicia son los principios generales que informan una determinada filosofía política y sobre lo que se asienta la estructura básica de la sociedad que esa concreta teoría de la justicia propone. Los principios de justicia que postula el libertarismo son básicamente tres: el principio de libertad, el principio de propiedad y el principio de autonomía contractual. Los libertarios, por tanto, promueven un orden político en el que imperen la libertad de los individuos, su propiedad privada y los acuerdos libremente alcanzados entre ellos. De estos principios se derivan los derechos individuales correspondientes. Los derechos individuales son la base del libertarismo y su respeto o no constituirá el criterio de referencia para un libertario a la hora de examinar la legitimidad moral de una acción. Los derechos individuales se erigen como límite a la conducta humana. Estábamos hablando anteriormente del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el límite de la conducta humana cuando yo irrespeto el derecho del otro? Ese es el límite para el libertarismo. Ya sean de origen privado o público, los actos deben someterse a este límite de validez universal. Es por eso por lo que los derechos individuales conforman una esfera de autonomía para cada individuo de acceso vetado para todos los demás. Los derechos individuales crean lo que ha venido denominándose un coto vedado. Soberanía es el individuo, lo cual implica que sea el propio individuo quien decide sobre sí mismo y no otros quienes deciden sobre él. Es el individuo, es su propio dueño, por lo cual dispone de un espacio moral de acceso restringido para los demás y a su vez está obligado a respetar ese mismo espacio del resto de individuos que componen a la sociedad. De la soberanía individual se deriva a su vez la otra premisa de partida del libertarismo, la igualdad jurídica de los individuos. Es decir, no solamente somos libres, no solamente debemos de respetar las acciones de los otros siempre y cuando estén dentro del marco del respeto a nuestros propios derechos, sino que nosotros somos iguales ante la ley, ante la justicia, ante la aplicación de la normativa jurídica. Y si cada sujeto individualmente considerado es soberano de manera indistinguible a los demás, entonces todos los sujetos serán titulares de este haz de derechos. Por tanto, la ética que propone el libertarismo, además de verificar la universalidad, cumple también la condición de simetría. Todos los derechos de un individuo posee frente a los demás los poseen igualmente frente a él. Hay una igualdad ante la ley, hay una igualdad de derechos, hay una igualdad a la hora de aplicar la justicia. Por tanto, el libertarismo se erige como una corriente eminentemente voluntarista y por extensión antiestatista, que fundamenta la legitimidad de los actos en función de la voluntariedad de su origen y que prescribe un sistema dirigido a minimizar la coacción, es decir, los actos que van en contra de la voluntad de los individuos y vulneran su libertad. Ahora bien, este concepto de coacción ha de estar inserto está inserto todo el tema de la coacción. Bueno, nosotros ya lo habíamos visto, ¿verdad? El Estado tiene estos elementos de coacción para hacernos hacer, digamos, ciertas acciones que estén en beneficio del propio Estado, ¿verdad? Pero ese análisis moral que hacen los libertarios de si es respetada la libertad individual, si son respetados los derechos individuales de libertad, de soberanía sobre el propio cuerpo, sobre el espíritu, sobre el pensamiento, entonces es una especie de guía moral para estos tiempos, ¿verdad? Hay otras corrientes, ¿verdad?, que podríamos ir abordando y que vamos a abordar en el transcurso del tiempo. Esto solamente es un pequeño repaso para que ustedes puedan ir conociendo y de repente profundizando. Se van a compartir algunos instrumentos para lectura, tanto del marxismo, del liberalismo, del libertarismo y de algunas otras corrientes
de pensamiento político que van surgiendo en el transcurso del camino. Bueno, muchas gracias y espero éxitos.